Yo les voy a presentar algo en el que participé trabajando en nuestros últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, trabajando en principio como proyectista de las áreas técnicas, y bueno, y en la última gestión fui subsecretario de Planeamiento Urbano de la ciudad, con lo cual, bueno, voy a dar una visión referida al transporte público como articulador del espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me gusta empezar por ahí la presentación con esta imagen, una foto aérea del centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco y la Plaza de la República. Un lugar que, bueno, no era así en principio, hace muchos años. En el lugar donde hoy se emplaza el Obelisco existía la iglesia de San Nicolás en el 1700, y el Obelisco, que fue inaugurado por el centenario, bueno, reemplazó, y esa Plaza de la República tuvo infinidad de configuraciones hasta la actualidad. Entonces, una ciudad en constante transformación, y el transporte público como ese fluido líquido dentro de la ciudad, de ahí va mi presentación. Hoy casualmente es el día patrio del primer gobierno, se cumplen los 213 años del primer gobierno patrio de la ciudad de Buenos Aires, y fue en esa iglesia que estaba presente ahí en el Obelisco, donde por primera vez se enarboló la bandera patria de Argentina. Bueno, empezar un poco por lo que es el marco conceptual. La ciudad de Buenos Aires tiene su autonomía desde 1996. Ahí es donde, bueno, en principio se funda la ciudad como autónoma, la ciudad de Buenos Aires, independizada, no como una provincia más, pero sí con su autonomía respecto al gobierno nacional. Y bueno, esa constitución de la ciudad llamaba a formar un plan urbano ambiental. Ese plan urbano ambiental es el marco de referencia para la ciudad. Ese plan es el que, bueno, da marco a la planificación, a los lineamientos de la obra pública en general, y bueno, propone construir una imagen integral de la ciudad sobre programas, proyectos urbanos de distinta escala. Esos planes, o sea, el plan urbano, programas y proyectos, bueno, yo me voy a abocar precisamente en la presentación de hoy a proyectos determinados, como el proyecto de área central, ¿corriendo? No corre. Ahí. El programa Área Central o Prioridad Peatón. Bueno, este plan se inició allá por el 2003, más o menos. En realidad las ideas fueron forjadas mucho anterior, pero las primeras obras empiezan a aparecer allá por el 2003. Bueno, en principio contar que Buenos Aires es una ciudad puerto, una ciudad de costa, con lo cual todo su crecimiento fue referido a un crecimiento radial, ¿no? Desde ese puerto, desde ese centro hasta la periferia. Y es ahí donde ese crecimiento radial, bueno, desde sus primeros medios de transporte, como fueron el ferrocarril, posteriormente el subte, y en la década del 70 la red de autopistas, bueno, todo convergía al centro de la ciudad, con todos los trastornos que eso conllevan, con lo cual este primer plan, que tuvo que ver con el área central, se refería, bueno, a un área absolutamente abastecida por todos los medios de transporte, con lo cual se trabajó sobre la peatonalización de todo el centro, o el microcentro en principio, de la ciudad de Buenos Aires. Decía, en una primera etapa se empezó a operar sobre, bueno, políticas para
fomentar el transporte público y una política muy agresiva hacia el uso del transporte del automóvil particular. Es ahí donde, en principio, se operó, digo yo, sobre lo que se pudo operar. Entonces, la primera obra que se hizo fue la Diagonal Norte, es unos 100 metros de desafectación al automóvil particular y de reconversión en espacio público. Luego se operó sobre pasajes, sobre aquellos pasajes que, bueno, al ser pasajes no tenían tránsito pasante. También se operó sobre ensanches de las principales avenidas de ese área central, microcentro, y luego en entornos de plazas, ¿no? Donde, bueno, la afectación de estacionamiento fundamentalmente y reducción de calzada de vía pública para el automóvil no se veía afectada. La última obra de esta primera etapa fue las plazoletas de la avenida 9 de Julio, que tuvieron una reconversión hacia el espacio público. La primera obra de esa primera instancia fue la Diagonal Norte, les decía. Es una diagonal que se veía en la primera imagen de la presentación, que va desde el Obelisco hasta la Plaza de Tribunales. Esos 100-120 metros de peatonalización, en realidad prioridad peatón se la llama porque los vehículos frentistas a esas intervenciones pueden seguir teniendo acceso con prioridad del peatón y también pueden acceder obviamente la policía y los bomberos, las ambulancias, etc. Bueno, en principio fueron muchísimos las instancias de participación, fueron proyectos muy consensuados, donde la participación de los vecinos y fundamentalmente de los vecinos frentistas fue muy grande. Hay muchas anécdotas referidas a estas instancias participativas. Este edificio que se ve con el cartel de Panasonic, bueno, era perteneciente a dos hermanas, y fue un momento posterior a lo que ustedes sabrán, que fue la crisis del 2001 en Argentina. Entonces había mucha gente viviendo en calle, había, bueno, muchísimas manifestaciones y demás, con lo cual, bueno, la anécdota era que las dos hermanas, que eran las dueñas de este edificio y el dueño de un edificio de un hotel que estaba a mitad de cuadra, decían, bueno, póngannos una reja en la punta de cada sector de la diagonal y dennos las llaves para manejar nosotros como si fuera una plaza privada. Esa fue la primera obra, fue la disparadora. La segunda instancia, como decía, fue la de los pasajes. Es un pasaje que es curvo, que une la avenida Corrientes, la avenida de los Teatros, con la avenida Callao. Curvo porque por ahí pasaba el tranvía. Luego el pasaje Tres Sargentos. El pasaje Tres Sargentos está en el Bajo, lo que se ve aquí con un edificio de ladrillos era la cochera de la Presidencia de la Nación. Hoy es el mercado de los carruajes, es un mercado gastronómico que ha construido la ciudad en ese edificio histórico. Bueno, y acá también infinidad de anécdotas, había un hotel alojamiento y bueno, los vecinos no querían la peatonalización porque decían que iban a estar más cómodas las trabajadoras del sexo, entonces pedían sobreiluminación, que no se pongan bancos, condicionando el proyecto, pero siempre la decisión de saber lo que el proyecto, la lógica que tenía que tener en cuanto a iluminación, equipamiento público, reforestación del área, la limitación del automóvil particular, etc., no podían perder su carácter. También decíamos que lo que se hizo fue, bueno, la extensión de las únicas dos arterias peatonales que tiene la ciudad de Buenos Aires, por ley,
la peatonal Florida y la peatonal Lavalle. Ahí se ve bueno, la intervención sobre lo que es el fin de la calle Lavalle, que va hacia el bajo y que tiene la particularidad bueno, la preexistencia en su momento de la pendiente del río, terminando con esa escalera descansada hacia la avenida del Bajo Alem. Y por otro lado también se trabajó referido a ensanches de avenidas. La avenida Corrientes, decíamos, la avenida de los Teatros, bueno, sacaba todo el estacionamiento, se trabajaba sobre ensanches referidos a los espacios de estacionamiento de esas grandes avenidas. Muchísima discusión, obviamente todo el mundo en defensa de llegar hasta su oficina, su lugar de trabajo o su propio departamento, dejando el auto en lo posible en la puerta del hall de entrada. Bueno, muchísimas discusiones y batallas hubo que dar al respecto. Para dimensionar las intervenciones que, como decía, fueron puntuales y se fueron haciendo en la medida de los consensos y en la medida de los lugares donde se pudieron hacer. Como anécdota, sentíamos orgullo en ese momento de haber eliminado 250 plazas de estacionamiento. Imagínense, la dimensión referida al hoy es muy escueta. La última parte de estas intervenciones, que digo que fueron puntuales, fueron referidas a las plazas, ¿no? Intervenir en el espacio público, intervenir en las plazas del área central de la ciudad, Plaza San Martín en el Retiro, Plaza de Mayo, todas las plazas, Plaza de los Congresos. Y en la medida de lo posible, acá se ve en un bulevar que se construyó en reducir el espacio de estacionamiento, pero no eran obras muy agresivas respecto al uso del automóvil particular. La avenida 9 de Julio, que ustedes conocerán si conocen Buenos Aires, o bueno, es la imagen típica de Buenos Aires, esa avenida que se jacta de ser la más ancha del mundo, fue construida en distintas instancias. Dijimos, en principio para el centenario fue la inauguración del obelisco de la Plaza de la República, tenía 400 metros el desarrollo de esa avenida ancha, y llevó muchísimas décadas, hasta la década del 70, la construcción de esta avenida. Una avenida que se construyó en función a demoler todas las manzanas desde Retiro hasta el Riachuelo. La plazoleta 9 de Julio fue parte del programa Prioridad Peatón, y la intervención tuvo que ver con, bueno, reconvertir esas plazoletas como ejes de circulación al espacio público. En principio, por ahí se ve aquí en la foto aérea, pero las baldosas eran rojas, las intervenciones tenían que ver con recorrer las plazoletas por los costados, y las punteras o las cabeceras de cruce de la 9 de Julio eran las que tenían, bueno, lugares básicamente de tránsito, poco de estar, y también había estacionamientos al costado, como se ve acá, a lo largo de toda la plazoleta 9 de Julio, para también llegar en lo posible con el vehículo particular hasta el obelisco mismo. La reconversión de las plazoletas tuvo que ver, como decía, de circular por los costados a tener circulación central y equipamiento sobre el eje de las plazoletas, como para poder generar un recorrido en su longitud y lugares de estar un poco más protegidos de lo que es el tránsito de la 9 de Julio y de los ruidos. Esas plazoletas se trabajaron con
bueno, con nuevas iluminaciones, con forestación. Ahí está el obelisco en presencia. Este es el esquema de las plazoletas, la caminabilidad por el medio, los lugares de estar por el medio, los cruces, el equipamiento. Pero bueno, como decía, esas intervenciones fueron producidas dentro de los lugares posibles y con el consenso posible, pero bastante salpicadas en el microcentro de la ciudad, bastante, si se quiere, tímidas respecto a la decisión de fondo. Y es ahí que, bueno, a partir del 2008, aparece, lo que digo, un cambio de paradigma, en el sentido de que el transporte público, el ordenamiento del transporte y el tránsito empiezan a afectar directamente en la posibilidad de ir mucho más profundo, mucho más, si se quiere, drásticamente a la decisión de un área central peatonal. Todos sabemos, bueno, esta típica foto, en realidad con el obelisco en presencia sobre la perspectiva en el fondo, pero el espacio que utiliza la movilidad de 60 personas, referida así, bueno, son vehículos particulares, así van transportadas en lo que nosotros llamamos un colectivo, que es un micro urbano, o si, bueno, están subidas a bicicleta o caminando como movilidad sustentable. Entonces empieza todas decisiones que son propensas a priorizar la movilidad sustentable y el uso del transporte público. Esta política en realidad es una segunda instancia de esas calles de prioridad peatón. Aquí se ve el mapa de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el eje institucional de la Casa de Gobierno, y hacia este lado está el Congreso. Esta es la Plaza de la República y el Obelisco, la Diagonal Norte, la Diagonal Sur. Este área fue ampliado. Las azules son las avenidas pasantes a donde se volcó el transporte público. Los ómnibus pasaban, los micros pasaban por cualquiera de las calles del centro de la ciudad. Fueron ordenados en principio hasta este esquema de cada cuatro. Buenos Aires tiene una avenida cada 4 cuadras. El transporte público fue transferido a esas avenidas y se puso a empezar a trabajar. Todo lo que son amarillos fueron distintas instancias de proyectos de el área caminable, digamos, o de convivencia, calles de convivencia entre peatón y automóviles locales. Ese esquema de la Ciudad de Buenos Aires, que posee la Ciudad de Buenos Aires, fue propenso para trabajar en un esquema de macromanzanas. Y eso fue posible a raíz también de tener proyectado lo que fue posterior, en el 2009, el Metrobús y el ordenamiento del transporte público, llevarlo a la avenida 9 de Julio y el Metrobús del Bajo, recientemente terminado, sobre avenida Paseo Colón y Alem, en el borde del distrito financiero y el área de Puerto Madero. Y una obra que también voy a presentar como complementaria de estas dos anteriores fue el enlace norte-sur de la autopista norte-sur en el Paseo del Bajo, una obra que estuvo pendiente de materialización por unos 40 años y que permitió también ampliar, y se sigue ampliando, el área peatonal de la Ciudad de Buenos Aires.
En un principio, ese esquema que yo decía de avenidas cada 4 cuadras, el gobierno por aquella época, bueno, empezó a escuchar algunas sugerencias de Salvador Rueda, referido a las macromanzanas y su teoría sobre Barcelona, pero lo cierto es que el esquema de Buenos Aires dio para implantar ese concepto sin necesidad de, bueno, de copiar soluciones foráneas referido a, bueno, lo que muchas veces pasa en las ciudades y hacer lo que se llama un paste and play, ¿no? Una copia textual de algo de otra ciudad y que no necesariamente refleja las características, las costumbres, ni siquiera la manera de solución que puede, digamos, esas soluciones no son necesariamente textuales de copiar en otras ciudades. Es aquí donde, bueno, el concepto de la macromanzana se trabajó, como decía, en estructurar el transporte público en la avenida 9 de Julio y en el Bajo, y las arterias avenidas cada 400 metros. La macromanzana, bueno, como unidad básica en ese área central, como célula urbana que prevé bases para, bueno, modelo funcional, las estrategias de regeneración urbana, establecer parámetros de referencia, darle escala humana y adaptar a las características del tejido. Liberar espacio para el disfrute de todos los derechos del ciudadano. En estas macromanzanas se trabajó sobre el interior de esas calles, como vamos a ver en alguna imagen, sobre, bueno, las áreas caminables y cómo reconvirtió todo los zócalos comerciales, las plantas bajas activas, cómo los comercios empezaron a volcarse hacia ese espacio público, haciéndolo propio, apropiándose, y también, bueno, permitiendo ejercitar todos los derechos del ciudadano, ese espacio público, ese espacio que nos hace común a todos. Buenos Aires es una ciudad de 3 millones de habitantes, pero 3 millones entran a diario a trabajar, a educarse, a recrearse, bueno, con lo cual es una ciudad de 6 millones de habitantes durante el día, y es ese momento cuando, bueno, es propicio para el uso y tener ese espacio público activo. La característica del área central de Buenos Aires también es que es un área central activa, no muchas ciudades tienen el centro de sus ciudades activas. Generalmente, bueno, después del horario laboral se desvanecen y se transforman en lugares que no hay gente en las calles. Buenos Aires tiene su centro activo, pero lo que se trabajó fue se trabajó en extender el horario de actividades, que la gente se quede después de trabajar, para hacer un after, o la actividad de la calle Corrientes, con los teatros, con la nocturnidad, etc. Bueno, se trabajaron sobre, bueno, en las avenidas que hoy día tienen ciclovías, se bajó de 60 km/h a 50 km/h, las calles y las áreas caminables, donde entran los automóviles que tienen permiso y que tienen acceso a sus estacionamientos, a sus cocheras, en el concepto de 20 km/h y 10 km/h. Esos 10 km/h que incorporan, bueno, determinados límites físicos como volardos, también tienen limitaciones horarias. Bueno, decía que la verdadera transformación vino de la mano del transporte público.
Este es la avenida 9 de Julio, este es el Metrobús que se implantó sobre la avenida, en un esquema donde se ve en la imagen de la izquierda como el automóvil particular ocupaba toda la superficie, en el ordenamiento y la incorporación del transporte público, esos colectivos que circulaban por las arterias interiores del microcentro y que fueron llevados a esta arteria y posteriormente la otra mitad a la arteria del Bajo, ocupó básicamente el centro de la avenida, ¿no? Son dos carriles, uno pasante, uno de estacionamiento, de ascenso y descenso de personas, de pasajeros, en un sentido y en el otro. Hubo bastante enseñanza respecto a la circulación. El Metrobús circula a la manera inglesa, o sea, en sentidos contrarios a los sentidos de circulación de los automóviles, con lo cual, bueno, la gente está acostumbrada a mirar hacia la izquierda y tuvo que acostumbrarse a mirar a la derecha en ese centro de avenida. Es ahí donde, bueno, se implantaron estos paradores. En principio abandonaron los frentes de edificios, las dos colectoras hacia el norte y hacia el sur que tenía la avenida. También muchísimos comerciantes decían, bueno, se nos va a acabar la actividad, nos sacan los colectivos del frente del negocio. Si bien es ese eje de paradas, bueno, hace que por ahí uno camine 100, 200 metros, pero enseguida vuelve a los frentes urbanos del borde. Es una avenida de 100 y pico de metros, 120 metros, si uno cuenta las veredas de las calles colectoras, con lo cual ordenó al transporte público sobre el eje. Quedaron 5 carriles para vehículos particulares pasantes, norte-sur, y los carriles de los costados de las colectoras quedaron para poder acceder a su entorno inmediato de las calles que se encuentran a su derecha, pero también los giros a la izquierda para poder cruzar son realizados por esas dos colectoras. Se trabajó sobre equipamiento bueno, de calidad, tiene que perdurar en el tiempo, bueno, en buena iluminación, en la incorporación de unos bulevares con forestación, y el eje Metrobús 9 de Julio es el que une la estación sur del ferrocarril de la ciudad, o sea, Constitución, con la avenida del Libertador, que está muy próxima a la otra terminal, que es la norte de la ciudad de Buenos Aires, que es Retiro. Bueno, ese es el esquema de paradas. Hubo un trabajo respecto a qué colectivos ingresaban en un principio a circular por esta arteria y qué colectivos ingresaron en su totalidad al finalizar la operación. En ese momento la Ciudad de Buenos Aires no tenía la SUBE, el sistema de prepago, la tarjeta de prepago, por lo que ya se habían construido un eje de Metrobús en una arteria, la avenida Juan B. Justo, una arteria perpendicular a la ciudad que venía desde el área metropolitana. Y bueno, la decisión en ese momento, si bien era la de trabajar en un sistema de prepago con estaciones cerradas para poder ingresar rápidamente al colectivo sin necesidad de pagar, no fue posible porque no existía el sistema de prepago. Entonces, bueno, las paradas fueron dimensionadas de otro tamaño para que la gente no se moje con la lluvia, pero también pensadas en un futuro para poder ser cerradas y de esa manera establecer el sistema de prepago. Hoy en día no es necesario todavía hacerlo y se sigue
pagando en la máquina arriba del colectivo, del ómnibus. Decía que complemento del Metrobús de la 9 de julio fue el Metrobús del Paseo del Bajo, o del Bajo. El Bajo, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, bueno, este Metrobús unía, aquí está la Torre de los Ingleses y la Plaza del Retiro, con la estación norte del ferrocarril. Este es el eje institucional, este se llama la Avenida de la Rábida, aquí está la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, muchísimos edificios institucionales en el Bajo, como bueno, el ex edificio del Correo, que hoy es el Centro Cultural, sedes del Ministerio de Justicia, la aduana, etcétera, que bueno, va recorriendo todos esos edificios emblemáticos, y en una primera instancia se hizo la avenida Alem hasta avenida Belgrano, en una segunda instancia se hizo de avenida Belgrano hasta avenida Independencia, y ahora se está haciendo, va a llegar a La Boca, el barrio característico, típico, o si se quiere, más promocionado de la ciudad de Buenos Aires para el turismo. Bueno, así era el área central hace 15 años, los colectivos o los micros que pasaban en veredas de 1 metro de ancho, todos subidos a las veredas, la gente caminando por la calle, no daba abasto el espacio para el peatón. Los micros, bueno, ya todos sabemos la contaminación auditiva, la contaminación del aire que produce esta forma de transporte, metidos en calles que tienen, bueno, 7 metros de ancho y 11 metros entre líneas de oficiales de edificios. Este área central, que hace 15 años tenía esta imagen, 20% de espacio para las 2 veredas de 1 metro de cada lado para el peatón, y el resto para que, bueno, se estacionen, lleguen los automóviles particulares sin ningún tipo de restricción, y los micros circulando, como decíamos, con los espejos que a uno le pegaban en la oreja o en el hombro. Y hoy es el esquema de las calles internas, digamos, fuera de las avenidas donde va el transporte público, todas esas calles que veíamos en amarillito en esa imagen en la planta. Bueno, hoy estamos en que el espacio de convivencia es el 80% de las arterias. Las líneas limitadoras, como decíamos, de pilonas, como dicen en España, de volardos para nosotros, la nueva obra hidráulica para que, bueno, el agua circule por ahí, el nuevo arbolado, nueva iluminación, y esta calle de convivencia donde, bueno, hoy quedan un carril para tránsito pasante, divergente, nunca puede pasar un vehículo más de 100 metros, que tiene que ir hacia otro sentido de circulación, con lo cual se limita ese tránsito pasante fuera de las avenidas de lo que conforman las macromanzanas. La convivencia con el ciclista, la convivencia, hoy en día han aparecido, bueno, el nuevo método de locomoción, que es el monopatín, el ciclista, el peatón, el automóvil frentista, son los que en esa calle o en ese espacio de convivencia hoy celebran y disfrutan esta nivelación de calzada y esta intervención en el espacio público. Entonces, esta es la calle Florida, la primer peatonal que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
logrando este espacio público de calidad, logrando que la gente se apropie del espacio público, ese espacio que termina dejando el automóvil. Bueno, el equipamiento no es menos importante. Así estaba el equipamiento hace ya 20 años, cuando se empieza esa primer diagonal que mostré como primera intervención. Este era el equipamiento público, todo, bueno, precario, roto, vandalizado. Así estaba forestada, por ejemplo, la avenida 9 de Julio, y un cambio de calidad sustancial fue incorporar equipamiento, incorporar alumbrado público, incorporar la vegetación como paisaje urbano. Hasta ahí las intervenciones referidas a, bueno, una primera instancia puntual, como decía, una segunda instancia mucho más agresiva, ordenando el transporte público e interviniendo sobre el 100% de las arterias. Y así como dije que, bueno, en su momento alguien escuchó a Rueda, en su momento también alguien escuchó a Yangel, que, bueno, también sin necesidad de hacerle caso en el 100% de su prédica y ayornándolo a la situación o a la característica propia de la ciudad y su gente, es donde, bueno, se empezó a trabajar en intervenciones peatonales, ¿no? Estudiar un poquitito más la geometría, los recorridos del transporte y del automóvil para generar estas áreas donde a través de pintura, a través de determinados recursos de equipamiento como macetas y sillitas, mesitas donde la gente pueda recrearse y donde se generan esos lugares de encuentro. Bueno, fue la segunda instancia, la tercera instancia de intervención fue sobre aquellos lugares donde, bueno, sin la presencia del automóvil y trabajando sobre las geometrías de las arterias, se pudo intervenir en esta escala de resolución del espacio público. Bueno, como decimos, ¿no? Una ciudad para disfrutar, para caminar, una ciudad de encuentro, de espacio público que reúne a todos los habitantes sin distinción de clase social ni de ningún tipo de diferencias. Simplemente como referencia, un layer más que se incorporó a la movilidad sustentable de la ciudad fue el biking o el alquiler. La Ciudad de Buenos Aires tiene, bueno, el uso gratuito de bicicletas y también sobre el 2000 y poquitos, sobre fines de los 90, una tímida ciclovía de 400 metros fue la iniciada por el primer jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Y hoy Buenos Aires tiene, bueno, 4.000 nuevas bicicletas, se propuso unas 400 estaciones de biking dentro de su territorio, lo cual creo que en este momento están bastante superadas. Ir con esas estaciones a los 39 barrios porteños y tiene registrados unos 192.000 usuarios. Esas bicisendas se han incorporado, como dije, ¿no? en las avenidas con ciclovías segregadas, porque en esas avenidas va el transporte público, se bajó la velocidad a 50 km/h,
pero también hay recorridos dentro de esa convivencia de las calles que recientemente les mostraba. Y esas también fueron a las terminales del ferrocarril norte y el ferrocarril sur. Hubo también un plan referido a trabajar en los centros de transbordo de las terminales, en el ordenamiento de los recorridos y las paradas de los colectivos, y también en la reformulación de las infraestructuras, en la iluminación, en la incorporación de nuevos equipamientos, y también mismo a la refuncionalización de esas estaciones. Decíamos, Buenos Aires tiene, bueno, la estación norte, que es Retiro, la sur, que es Constitución, y la oeste, que es el 11. Aquí una imagen arriba a la izquierda, bueno, el estado en el que estaban esos paradores, la forma en que circulaba el peatón, la forma en que el servicio de ómnibus se prestaba en esas paradas, y bueno, debajo la imagen de la actualidad, de cómo se ordenó esas paradas, se dio equipamiento de calidad, se trabajó sobre el espacio público de la plaza. Este acceso vidriado es un nodo de vinculación con el subterráneo, y bueno, esto que parece la Casa Rosada y que no lo es la Estación Constitución. Hoy se trabaja en llevar estas áreas de caminabilidad también desde el centro neurálgico de la ciudad hacia otros centros o subcentralidades del ejido de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso está marcado aquí Caballito, que es una de las intervenciones que se está haciendo de caminabilidad en otro barrio de la ciudad, que no tiene que ver con el microcentro. Decía hace un rato que la posibilidad de llevar y ordenar los colectivos en Avenida y en el Metrobús 9 de Julio y el Metrobús del Bajo fue la expansión, o sea, culminar en el área microcentro y llevar la expansión hacia el norte, hacia lo que es Retiro y la Plaza San Martín, hacia el área de tribunales, y hacia el sur. Aquí marca la Avenida Belgrano, pero hoy se está trabajando hacia el sur de Avenida Belgrano en todo lo que es el casco histórico. Se trabajó también sobre la restricción de accesos a garajes particulares. Eso fue bastante conflictivo, pero las restricciones simplemente se permitían acceder a personas que tenían su oficina o su vivienda, y la restricción total a la circulación era de 11 a 16 horas, se pasó en el 2019 de 9 a 18 horas. Esas nuevas áreas peatonales, bueno, una es el área de lo que era la fachada principal del Teatro Colón, que da a la Plaza Lavalle, y el edificio de los tribunales. Se propuso reformular, digamos, rediseñar unas 17 hectáreas, 259 nuevas calles exclusivas para caminabilidad, y esas también están incluidas el casco histórico. Otra de las obras fue ir sobre la emblemática calle Corrientes, la calle de los teatros, donde se colocó un cantero central, un bulevar verde, y se partió directamente en dos la avenida, donde quedaron simplemente 2 carriles para la circulación de colectivos, taxis y vehículos particulares, y el resto para el peatón y para lo que, bueno, esta imagen por ahí no expresa lo que es de noche con los teatros abiertos. Es un lugar que está absolutamente plagado de gentes y de artistas callejeros. Esta es la que decía hace un rato, la Plaza Tribunales, la Plaza Lavalle, la Plaza del Colón. Esta fue reconvertida, y hoy se está trabajando sobre la peatonalización del casco histórico. La obra que termina complementando
esta caminabilidad, esta mejora en el espacio público del centro de la ciudad, ya no el microcentro, sino el centro de la ciudad, fue el enlace, como decía, norte-sur de la autopista norte y la autopista sur a través del Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo se materializó soterrado, o sea, está enterrado, liberó toda la vinculación de colectivos y camiones a puerto que, bueno, abarrotaban absolutamente todo el sector. Uno podía tardar 1 hora en recorrer 2 kilómetros, hoy se hace en 5 minutos, y liberó en superficie la posibilidad de trabajar en el espacio público. En este lugar precisamente, que es la Casa de Gobierno, este es el Centro Cultural, y este es el edificio de aduana, y este es el del Estado Mayor, bueno, se reconvirtió toda el área, un área que estaba usada como estacionamiento de edificios institucionales, se reconvirtió en el Parque del Bajo. Bueno, se mudó un helipuerto que estaba aquí, tenían que cruzar al presidente al otro lado de la Casa de Gobierno, se reformuló la Rábida, aquí era uno de los, es el centro fundacional e institucional de la ciudad. Ahí se ve una foto en obra de, bueno, el traslado o la nueva dimensión, la nueva traza de la Rábida, el helipuerto, y así es como quedó transformado en este parque, el Parque Central, que está en relación al eje institucional de la ciudad. Como decía, aquí es la Plaza de los Congresos, aquí es el edificio de la Casa Rosada, este es el Puente de la Mujer, el eje del Puente de la Mujer, para quienes conocen Puerto Madero, y bueno, unos números referidos a ese proyecto: del 30% era espacio público, se llevó al 75%, un gran dominio de áreas verdes y de área de verde y no cemento, digamos, en lo que tiene que ver con un parque sustentable, etc. O sea, la intervención puesta en números. Esta es la escalinata que une. Hoy se puede caminar desde Plaza de Mayo, cruzar la Rábida, bajar por esta escalera, y la conectividad con Puerto Madero a través del Puente de la Mujer, Madero Este, y toda esa urbanización que tiene la ciudad ya desde la década del 90. Bueno, rápidamente, porque veo que mucho tiempo no queda, de movida, cuando yo les contaba las primeras intervenciones en el espacio público, se hacían directamente desde oficinas de planeamiento, oficinas de proyecto, y toda la otra intervención, digamos, Buenos Aires no tiene dominio sobre el transporte de la ciudad. O sea, Nación es la que tiene el dominio sobre el transporte, sobre los recorridos, sobre las ubicaciones de las paradas, etc. Con lo cual, esas primeras intervenciones fueron más bien, como decimos acá, de prepo, ¿no? a lo guapo. Los colectivos directamente se empezaba la obra y entonces a los colectivos se les decía: tenés que ir a pasar por las avenidas. No se podía planificar, no se podía conseguir el permiso para que esos colectivos cambien su recorrido y se vayan a las avenidas. ¿Por qué? Porque, bueno, como en todas las ciudades pasará, los signos políticos entre nación y ciudad no muchas veces coinciden, con los cuales las decisiones se vuelven mucho más ingobernables, mucho menos efectivas. La gestión se hace mucho más difícil. Y decía en aquel principio
que se gestaban esos proyectos y se hacían desde las áreas de planeamiento, de proyecto, el transporte no podía estar ligado al pensamiento, en un pensamiento mancomunado, no podíamos trabajar de la mano en estos proyectos. Se nota un cambio importante cuando decía se lleva las avenidas, se construyen los metrobuses y se crea un área peatonal con cuerpo, con presencia territorial. Les voy a contar un poco rápidamente, bueno, la manera de trabajar desde transporte, si bien no es mi especialidad, la mía es el planeamiento urbano, pero sí he trabajado de la mano en conjunto con transporte. Se trabaja en un método cuantitativo, ¿no? En los conteos peatonales, los servicios horas, los censos volumétricos vehiculares y un relevamiento cuantitativo, ¿no? Recorridas, observación de entorno, relevamiento de condiciones geográficas, la topografía, si bien Buenos Aires es una ciudad plana, una llanura, los detalles de usos del suelo, que son los que preveía planeamiento, entrevistas estructuradas y libres, y el prototipado experiencial, o sea, el realizar demostraciones en el lugar con simulaciones. Y en cuestiones peatonales, bueno, trabajar con una técnica mixta. El volumen, el conducto de las personas, el tan poco respeto que hay por la señalización, las trayectorias, los recorridos, los conteos de las personas para poder realizar esas obras de prioridad peatón. Y en el transporte, bueno, lleva muchísimo trabajo, como contaba, respecto a la ubicación de las paradas, bueno, conteos de cantidad de pasajeros, ascenso, descenso, y cómo se formaban las filas, y encuestas de satisfacción, ¿no? Para verificar el trabajo. Bueno, y desde el área de planeamiento, bueno, el reglamento de usos del suelo, y bueno, voy a presentar también los valores del suelo y cómo creció la construcción en función a operar y trabajar y mejorar el espacio público y las condiciones de caminabilidad, de zócalos activos y del fomento de las mixturas de usos dentro de la ciudad. Bueno, lo primero que se empezó a observar fue que se empezaron a ubicar hoteles, o sea, el sector de hotelería creció de manera exponencial. Las oficinas, obviamente, preferían estar en un área donde debajo tenían un zócalo activo con restaurantes, con actividad, que ubicarse en otros sectores inmediatos a ese sector de la ciudad. Y la gastronomía, fue notoriamente en crecimiento, producto de que tenía que abastecer servicios de oficinas, hoteles o teatros. Esto es, el relevamiento de suelo que del área central se hacía desde planeamiento, trabajar con esos garajes privados porque ya su negocio no era tal. La cantidad de locales de gastronomía, los 30 hoteles, las oficinas nuevas, los bancos que se radicaban en la zona. El valor del suelo, mayor cantidad de reconversión de zócalos a lo que es comercial. Medimos el incremento del valor del suelo, que fue de manera exponencial, y como decía hace un rato, las construcciones, en lugar de elegir otros lugares por ahí del macrocentro, elegían preferentemente ubicarse en este lugar de la ciudad.
Estos son valores del 2000, antes de la pandemia, pero bueno, como la tendencia en la imagen de la izquierda, esto era la City porteña antes, o la vinculación con Puerto Madero, cómo se movieron los valores del suelo hacia ese lugar donde se intervino. La construcción, crecieron exponencialmente los permisos de obra para la zona. El valor del suelo, locales en venta, ahí se ven no solo en las subcentralidades, en el corredor norte, los shoppings, sino focalizado en el área central, los locales en alquiler, las oficinas en venta, las oficinas en alquiler. Y por último, bueno, la normativa urbana. Buenos Aires cambió en el 2018 y bueno, me tocó liderar el cambio del código, del zoning code de la Ciudad de Buenos Aires, y aquí el transporte orientado al desarrollo tuvo una importante impronta. El proyecto, si bien básicamente es mucho más complejo de sintetizarlo en esto, pero se trabajó sobre la priorización de las arterias, de la conformación de esas posibles macromanzanas en todo el territorio. Se trabajó sobre los lugares abastecidos por transporte público en relación al presente y al futuro de la proyección de líneas de subterráneo y líneas de metrobuses, para, bueno, ahí donde está el transporte público, donde están los servicios, es donde las avenidas tienen las mayores alturas, las calles bajan y los pasajes bajan para tener esa posible reconversión a sectores de macromanzana. Por otro lado, la mixtura de usos es uno de los ejes fundamentales también del código. Si bien, bueno, hoy está de moda la ciudad de los 15 minutos, yo creo que Buenos Aires tiene la ciudad de 15 minutos en determinadas áreas de la ciudad en cuanto a abastecerse de todo lo necesario para la vida en la proximidad de 15 minutos, pero también al ser, como muchas ciudades latinoamericanas, un centro de un gran área metropolitana, es una ciudad de 15 minutos, pero también de media hora y de hora de desplazamiento, y todo eso tiene que convivir dentro del territorio. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se nos viene como futuro inmediato, ¿no? Como hace un rato también veíamos en una presentación, el cambio de modelo, ¿no? El vehículo como propiedad personal va a pasar a un vehículo como servicio. Bueno, los nuevos modos que ya están dentro de nuestras ciudades, ¿no? Ahí hay ejemplos de determinados aplicativos para el car sharing, para el pooling. Y lo que viene, además de la transformación de sistemas, como se decía hace un rato, de vehículos eléctricos. Buenos Aires tiene muy poco referido a la reconversión de unidades a sistema eléctrico. El transporte está altamente subvencionado, con lo cual las empresas son casi empresas que tienen de socio al Estado, y el Estado pierde infinidad de dinero en subvencionar el transporte público. Pero bueno, hay 15 unidades eléctricas en prueba en la Ciudad de Buenos Aires, creo que debe ser de las más bajas del mundo, y lo que sí va a revolucionar es los vehículos autónomos como regla. Eso va a ser el desafío para operar con esa nueva realidad, ya que el espacio público va a ser un lugar donde se pueda intervenir mucho más fuerte en una nueva configuración de orden de ese espacio público en nuestras ciudades. O sea,
la optimización del transporte, el fomento del espacio público, la optimización en los desplazamientos va a ser el lugar en el que las personas ganen otra vez espacio en las ciudades. Terminar con maestra Jane Jacobs, con dos frases, tal vez un tanto trilladas, pero que no me canso de referirla y de mostrársela a los alumnos, ¿no? La ciudad tiene la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo. Bueno, y la de las calles y sus aceras, principales lugares públicos de una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Bueno, son sus calles, obviamente, sus espacios públicos. Eso es lo que nos trae como referencia cualquier foto, cualquier imagen que nos viene de las ciudades que hayamos visitado. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés. Cuando presentan un espacio triste, toda la ciudad parece triste. Bueno, muchas gracias.